es una joya viviente del bosque, una pincelada de fuego danzando entre los abetos de la taiga. Su pelaje, de un rojo intenso que parece arder bajo la luz del sol invernal, y su cola esponjosa, digna de una criatura mitológica, la convierten en uno de los seres más cautivadores del norte. Pero su belleza no es solo apariencia. Ella es el alma invisible del ecosistema. Al enterrar semillas que luego germinan, la ardilla roja siembra el futuro del bosque, creando vida donde antes hubo silencio. Si su especie desapareciera, los árboles dejarían de nacer al mismo ritmo, los depredadores perderían alimento y el equilibrio de la taiga se quebraría como el hielo bajo el peso del invierno. En el confín del mundo, donde el invierno no es una estación, sino un reino eterno, se extiende la taiga. Un océano de pinos y abetos que cubre casi un tercio de toda la masa forestal del planeta. Es un territorio inmenso que abraza el norte de Europa, Asia y América. Una frontera natural entre la vida y el hielo, donde la temperatura puede descender hasta menos 50 grados centígrados y el sol desaparece por meses enteros. Aquí, la nieve no es un adorno, es un juez implacable. Cada copo que cae decide quién vive y quién perece. El aire, denso y cortante, parece detener el tiempo, y el silencio del bosque se rompe solo por el crujir del hielo o el eco lejano de una criatura que desafía la muerte. En este lugar, el frío no perdona, pero tampoco olvida. Forja seres de una belleza aterradora, moldeados por la escasez y la resistencia. Sin embargo, bajo esa blancura que parece eterna, late un mundo vibrante y salvaje. La taiga es un laboratorio de evolución, donde la vida ha aprendido a reinventarse frente al vacío. Criaturas extrañas, poderosas y a veces letales, se ocultan entre las sombras de los abetos, cada una con un propósito que equilibra este ecosistema helado. Su lucha por sobrevivir no es solo instinto, es una coreografía perfecta entre adaptación y voluntad. En sus ojos se refleja la historia de un planeta que alguna vez fue puro, indómito y libre. Y mientras el ser humano avanza, destruyendo bosques y alterando climas, la taiga resiste en silencio, recordándonos que cada árbol, cada respiración y cada huella sobre la nieve tienen un precio. Este es un viaje al corazón del invierno, donde el hielo guarda secretos que podrían enseñarnos, quizás, cómo sobrevivir a nosotros mismos.
En el vasto silencio de la taiga, entre abedules plateados y lagos cubiertos por la niebla, emerge una figura monumental. El alce, alces, alces. Es el gigante indiscutible del bosque boreal, el mamífero más grande de la familia de los cervídeos. Su sola presencia impone respeto. Con sus astas como ramas vivientes y su mirada profunda, parece un espíritu antiguo que ha visto pasar glaciares, inviernos interminables y generaciones humanas enteras. Su andar pausado, casi solemne, refleja la calma del bosque que lo rodea. Pero bajo esa serenidad late un poder inmenso, el de un sobreviviente que ha aprendido a resistir, donde la vida es una prueba constante. El hábitat del alce abarca desde las taigas de Canadá y Alaska hasta los densos bosques de Escandinavia y Siberia. Prefiere las zonas pantanosas y los márgenes de los ríos, lugares donde la vegetación acuática es abundante y donde puede sumergirse sin esfuerzo. Pocas criaturas están tan perfectamente adaptadas al frío extremo. Su pelaje es tan denso que incluso al sumergirse en aguas heladas, el calor corporal apenas se pierde. Bajo la nieve o la lluvia gélida, su cuerpo permanece seco y cálido, protegido por una piel que combina fuerza y aislamiento natural. En un mundo de hielo y silencio, el alce es un coloso templado por la paciencia del invierno. Su dieta es una elección de resistencia. A diferencia de otros herbívoros, el alce no depende de pastos verdes. Se alimenta de brotes de sauces, abedules, cortezas y plantas acuáticas. En verano, puede pasar horas dentro de lagos o ciénagos, arrancando lirios y algas con su enorme hocico, perfectamente adaptado para filtrar el agua. En invierno, sobrevive masticando ramas duras que para otros animales serían incomestibles. Este hábito lo convierte en un eslabón clave para la salud del bosque. Al podar con su alimentación, promueve el rebrote de especies vegetales y el equilibrio de la flora boreal. Sus astas, que pueden alcanzar más de 2 metros de envergadura, son verdaderas obras de arte natural. Cada año las pierde y las regenera, en un ciclo de renovación que simboliza la fuerza del bosque mismo. Durante la época de celo, los machos las utilizan para desafiar a sus rivales, en combates que resuenen como truenos entre los árboles. No siempre se trata de fuerza bruta. Muchas veces basta con el tamaño o la forma de las astas para decidir quién domina. La naturaleza, sabia en su diseño, ha hecho de estas armas un lenguaje de respeto y jerarquía. En el corto verano de la taiga, el apareamiento marca uno de los momentos más intensos de la vida del alce. Los machos emiten bramidos profundos que viajan kilómetros a través del bosque, un llamado que estremece la quietud boreal. Las hembras eligen al compañero más fuerte y tras una larga gestación dan a luz a 1 o 2 crías. Estos cervatillos, torpes al principio, deben aprender pronto a seguir a su madre, esquivando lobos, osos y las trampas invisibles del terreno. Durante los primeros meses, la protección materna es su única garantía de vida. Pese a su tamaño colosal, los machos adultos pueden superar los 600 kilos.
El alce es sorprendentemente ágil y solitario. Se desplaza con una elegancia casi fantasmal y puede nadar largas distancias, incluso a través de ríos helados. Sus largas patas no solo le permiten moverse entre la nieve profunda, sino también atravesar pantanos donde otros se hundirían. Este dominio del entorno lo ha convertido en un símbolo de autonomía y fortaleza silenciosa. En cada paso, el alce demuestra que la grandeza no necesita ruido. Sin embargo, incluso este gigante enfrenta amenazas. La expansión humana, los choques con vehículos y el cambio climático han alterado sus rutas migratorias y fuentes de alimento. Los inviernos cada vez menos fríos provocan brotes de parásitos que diezman poblaciones enteras. Aún así, el alce sigue de pie, con la cabeza erguida, como si llevara en su mirada la memoria de un bosque que aún resiste. Observar a un alce al amanecer entre la niebla boreal es como mirar al guardián del norte, un recordatorio viviente de que la fuerza verdadera habita en la quietud y que proteger su mundo es, en el fondo, proteger el alma de la tierra. Si estás disfrutando de este viaje por los misterios helados de la taiga, te invitamos a apoyar el trabajo de Criptofauna. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos permite seguir explorando los rincones más salvajes del planeta y contar las historias de las criaturas que luchan por sobrevivir en ellos. Comparte este documental con quienes aman la naturaleza y juntos mantengamos viva la voz de los ecosistemas que aún resisten al frío, al olvido y al paso del tiempo. En el silencio blanco de la taiga, cuando los copos de nieve cubren los pinos como un manto sagrado, una diminuta acróbata se mueve con elegancia entre las ramas heladas. La ardilla roja. Su pelaje, de un tono rojizo que brilla al contacto con los rayos del sol boreal, contrasta con el gris del invierno. Ligera y veloz, parece flotar entre los árboles, saltando de rama en rama con la precisión de un bailarín. En un mundo donde la supervivencia depende del ingenio, esta criatura ha aprendido a desafiar al frío y al hambre con una mezcla perfecta de gracia y estrategia. El hábitat de la ardilla roja se extiende por los vastos bosques boreales de Europa y Asia, donde los abetos y pinos dominan el horizonte. Allí, en la espesura de la taiga, encuentra su refugio, su alimento y su propósito. Su hogar es un nido esférico de ramas y musgo, oculto entre las copas de los árboles o en huecos naturales del tronco.
En su interior, crea un pequeño santuario cálido, forrado con líquenes, hierbas y plumas. Es su fortaleza contra el invierno, un lugar donde el calor corporal y la arquitectura natural se combinan para resistir temperaturas que congelan hasta el aire. Mientras que durante el verano, la ardilla roja se convierte en una incansable recolectora. Su dieta incluye semillas de pino, avellanas, bayas y hongos, pero su verdadero talento radica en guardar y recordar. Cava pequeños escondites bajo el musgo o entre raíces donde entierra sus tesoros para el invierno. Lo asombroso es su memoria. Puede recordar cientos de lugares distintos guiándose por el olfato y la orientación del paisaje. Gracias a este hábito, sin saberlo, también contribuye a la regeneración del bosque, pues muchas de las semillas que olvida germinan y dan vida a nuevos árboles. Cuando llega el invierno, el paisaje se vuelve un desafío letal. Los insectos desaparecen, las frutas se marchitan y la nieve cubre todo. Es entonces cuando la ardilla roja demuestra su verdadera maestría. No hiberna, pero reduce su actividad, saliendo solo en los días más cálidos para desenterrar sus provisiones. Su gruesa cola, larga y tupida, le sirve como manta, equilibrador y escudo térmico. Al enrollarse en su nido, la usa como abrigo, envolviéndose con ella como si fuera un pedazo del bosque mismo. Su comportamiento es tan encantador como práctico. Puede pasar horas trepando y explorando con una curiosidad casi humana, pero detrás de su aparente inocencia se esconde una mente calculadora. Cuando percibe peligro, quizás un lince, un búho o un glotón, lanza una alarma sonora que alerta a otras ardillas. Este lenguaje sutil entre congéneres es una muestra de su inteligencia social, un recordatorio de que la comunicación no pertenece solo a las especies humanas. Un dato poco conocido sobre la ardilla roja es su capacidad de cambiar de pelaje según la estación. En verano luce un color cobrizo brillante, pero en invierno su manto se vuelve más espeso y adopta tonos grisáceos, una estrategia de camuflaje que le permite confundirse entre la corteza de los árboles y la nieve. Sus orejas, adornadas con mechones puntiagudos, se alargan aún más durante los meses fríos, como si la naturaleza misma le tejiera una corona invernal. La historia de la ardilla roja es una lección de equilibrio y coexistencia. Ella no solo sobrevive, sino que mantiene vivo al bosque que habita. Cada semilla enterrada, cada movimiento entre las ramas contribuye al ciclo eterno de la taiga. Sin su presencia, muchos árboles no encontrarían la oportunidad de nacer. En tiempos en que los bosques boreales enfrentan la tala y el cambio climático, su figura se convierte en símbolo de la conexión que los humanos estamos perdiendo con la Tierra. Protegerla es proteger el futuro de la taiga misma, ese mundo mágico donde cada ser, por pequeño que parezca, sostiene la vida del planeta.
En el corazón helado de la taiga, cuando el viento corta como cristales y el suelo se viste de blanco eterno, avanza una sombra majestuosa. El reno, también conocido como caribú, Rangifer tarandus. Su silueta se recorta contra la nieve, imponente y serena. Con astas que parecen árboles coronando su cabeza. En este reino de hielo, donde pocos se atreven a sobrevivir, el reno representa la resistencia hecha carne. Una criatura moldeada por milenios de invierno y escasez. No hay otro mamífero tan emblemático de los paisajes boreales. Su andar pausado recuerda que, en la naturaleza, la fortaleza no siempre se mide en velocidad, sino en persistencia. El hábitat del reno se extiende por las inmensas taigas y tundras del hemisferio norte, desde Escandinavia y Siberia hasta Canadá y Alaska. Su hogar es un lienzo de contrastes, donde los inviernos interminables se funden con breves veranos llenos de vida. En esos pocos meses de abundancia, los renos migran en manadas que pueden superar los 100.000 individuos, una de las migraciones terrestres más grandes del planeta. Este espectáculo natural es un testimonio de cooperación y resistencia. Juntos cruzan ríos helados, montañas y pantanos, guiados por una memoria ancestral que los lleva siempre hacia la hierba fresca. La dieta del reno es humilde pero vital. Durante el verano se alimenta de hierbas, hojas, musgos y líquenes, pero en invierno su supervivencia depende casi por completo del liquen de los renos, una especie que crece bajo la nieve. Con su hocico especialmente adaptado, cava en el suelo congelado hasta encontrar este alimento escaso. Este acto, repetido por miles de años, ha moldeado su cuerpo, un sistema digestivo capaz de extraer energía de lo que para otros sería solo polvo vegetal. El reno, en su silenciosa búsqueda diaria, es un símbolo de cómo la vida encuentra caminos incluso en la dureza extrema. Sus astas son una maravilla evolutiva. Tanto los machos como las hembras las desarrollan, algo único entre los cérvidos. Y cada año las pierden para volver a crecerlas desde cero. Estas estructuras no solo sirven para la defensa o el cortejo, sino también como herramienta para escarbar la nieve. En los machos alcanzan tamaños impresionantes y se convierten en símbolos de dominio durante la época de apareamiento. Las hembras, en cambio, las mantienen más tiempo para proteger sus reservas de alimento durante la gestación invernal. En este detalle aparentemente simple se oculta una lección de equilibrio entre fuerza y maternidad. Poder y cuidado. El comportamiento del reno está profundamente ligado a las estaciones. Cuando los días se alargan y el sol apenas roza el horizonte, las hembras preñadas buscan zonas altas y solitarias para parir.
Los recién nacidos, cubiertos de un pelaje suave, deben ponerse de pie en menos de 1 hora. Su velocidad es su única defensa. En pocas semanas ya acompañan a la manada, aprendiendo las rutas que sus antepasados recorrieron durante siglos. En esta danza migratoria, cada paso, cada cruce de río está guiado por un instinto tan antiguo como el hielo que cubre la taiga. El reno también tiene una relación única con los seres humanos. Desde hace miles de años, pueblos como los samis, nenets y chukchis han domesticado y venerado a esta especie, no solo como fuente de alimento, sino como compañero de viaje, transporte y símbolo espiritual. En sus culturas, el reno no es un simple animal, sino un puente entre el hombre y la tierra, entre el mundo visible y el invisible. Su figura aparece en leyendas, cantos y rituales, recordando que la coexistencia respetuosa con la naturaleza no es una utopía, sino una tradición ancestral. Pero esta criatura legendaria enfrenta amenazas modernas. El cambio climático está alterando los ciclos de hielo y pasto. Los inviernos son más impredecibles y las rutas migratorias se interrumpen por carreteras y explotación forestal. Muchos rebaños han disminuido drásticamente en número. Sin embargo, el reno sigue avanzando, imperturbable, como si llevara en su mirada la memoria del planeta. Observar una manada desplazándose bajo el sol ártico es presenciar el latido más antiguo de la Tierra. El reno no solo sobrevive al invierno, lo encarna, y mientras lo haga, la taiga seguirá respirando. En el corazón helado de la taiga, donde los vientos cortan como cuchillas invisibles, vive un pequeño ejército de supervivientes diminutos pero extraordinarios. La hormiga de los bosques, Formica rufa. A simple vista puede parecer frágil, un punto rojizo moviéndose entre agujas de pino y cortezas heladas, pero tras esa apariencia modesta se esconde una ingeniera nata. Capaz de transformar los suelos fríos del norte en ciudades vivientes. En un entorno donde muchas especies hibernan o migran, estas hormigas permanecen, resistiendo el frío con una organización social casi perfecta. Su hogar es una obra maestra de la arquitectura natural. Construyen montículos que pueden superar el metro de altura, hechos de agujas de pino, hojas y tierra, estratégicamente ubicados para captar el máximo calor del sol. Bajo esa cúpula vegetal, la colonia vibra con vida. Miles de individuos colaboran, regulan la temperatura y resguardan a las larvas.
Durante los meses más fríos, sellan las entradas y se agrupan formando una masa compacta que conserva el calor corporal colectivo. Es una estrategia brillante que convierte la unión en calor y la cooperación en supervivencia. En cuanto al alimento, las hormigas de los bosques son cazadoras y agricultoras al mismo tiempo. Se alimentan de insectos muertos, larvas y pequeños invertebrados, pero también cultivan una relación simbiótica con los pulgones, a quienes protegen a cambio de una sustancia dulce llamada melaza. En los días cortos de verano, las obreras patrullan cada metro de su territorio con precisión militar, defendiendo con fiereza su reino frente a invasores. No conocen el descanso. Recolectan, limpian, reparan y crían a las futuras generaciones con un sentido de propósito que asombra incluso al ojo humano. Aunque carecen de veneno mortal, su mordida puede ser sorprendentemente dolorosa. Secretan ácido fórmico, una sustancia corrosiva que lanzan en pequeñas gotas sobre sus enemigos. En un mundo dominado por depredadores de gran tamaño, este ácido es su espada invisible, su manera de equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Los ataques coordinados, su disciplina y su número las convierten en una fuerza que ningún insecto solitario podría desafiar. Durante el verano, el bosque resuena con su actividad. Miles de alas emergen del montículo. Son las hormigas aladas, futuras reinas y machos que se lanzan a un vuelo nupcial efímero y heroico. Después del apareamiento, los machos mueren y las jóvenes reinas buscan un rincón bajo tierra para fundar nuevas colonias. Es un ciclo eterno que se repite cada año, impulsado por el instinto y la esperanza genética de perpetuar la especie. Un dato que pocos conocen es que estas hormigas son verdaderas guardianes del bosque. Controlan plagas, aerean el suelo y contribuyen a la dispersión de semillas. En regiones del norte de Europa y Rusia, los guardabosques incluso protegen sus hormigueros, sabiendo que una colonia sana es sinónimo de un ecosistema equilibrado. La desaparición de las hormigas sería una pérdida silenciosa, pero devastadora para la taiga. La hormiga de los bosques nos recuerda que la fuerza no siempre se mide en tamaño ni en poder individual. En un mundo que se calienta y cambia a ritmo alarmante, estas diminutas obreras enseñan que la cooperación, la organización y el respeto por la naturaleza son las mejores herramientas para resistir cualquier tormenta. Ellas, las verdaderas arquitectas del norte, nos muestran que aún en el frío más cruel puede florecer la vida si se trabaja en conjunto. En los confines helados de la taiga, cuando el bosque se adormece bajo el peso del invierno
y la nieve cubre hasta los suspiros. Surge la figura imponente del oso pardo. Ursus arctos. Es el soberano indiscutible del norte, un titán de pelaje espeso y mirada profunda que encarna la fuerza ancestral del bosque. Cada paso suyo deja una huella que parece marcar el pulso mismo de la tierra. No es solo un depredador, ni un símbolo de poder. Es el guardián silencioso de un ecosistema que respira al ritmo de su existencia. En la taiga, su presencia es una mezcla de respeto y misterio. Una sombra dorada que camina entre los árboles con la dignidad de un dios antiguo. El oso pardo habita desde los bosques de Alaska y Canadá hasta las regiones siberianas, extendiéndose incluso por Escandinavia. Su hogar es un mosaico de abetos, abedules y lagos, donde el frío talla el carácter de todo ser viviente. Allí, este coloso se ha adaptado a sobrevivir en las condiciones más extremas, perfeccionando el arte de la resistencia. Su grueso pelaje, una armadura de miles de fibras, lo protege del viento glacial, mientras una gruesa capa de grasa bajo la piel le permite soportar largos meses sin alimento. En la taiga, donde el hambre es tan constante como la nieve, el oso pardo ha hecho del equilibrio su mayor fortaleza. Su dieta es una sinfonía de adaptaciones. Aunque su aspecto impone respeto, el oso pardo no es un carnívoro puro, es un oportunista, un recolector de vida. Come lo que el bosque le ofrece: raíces, frutos, insectos, peces o pequeños mamíferos. Y cuando llega la temporada del salmón, se transforma en un cazador magistral. Con precisión milimétrica, espera el momento exacto en que el pez salta contra la corriente para atraparlo con un zarpazo certero. Es una escena que parece coreografiada por la naturaleza. Fuerza, paciencia y sabiduría en perfecta armonía. Este comportamiento, más que una demostración de poder, es un acto de supervivencia calculado. Cuando el otoño anuncia el final del ciclo, el oso pardo inicia su preparación para la gran prueba, la hibernación. Durante semanas, come sin descanso, almacenando energía hasta duplicar su peso. Luego excava una guarida en una ladera o bajo las raíces de un árbol, donde el silencio será su refugio por meses. Allí, entre sueños profundos y pulsos lentos, su cuerpo entra en un estado de quietud casi mística. Las madres dan a luz en medio de ese letargo, trayendo al mundo a sus crías mientras la nieve aún cae afuera. Es uno de los milagros más discretos de la naturaleza, el nacimiento en pleno invierno cuando todo parece dormido. Pese a su fama de fiera, el oso pardo posee una inteligencia emocional sorprendente. Se comunica con gestos, gruñidos y posturas. Reconoce rostros, recuerda lugares y puede recorrer cientos de kilómetros para regresar a un territorio que considera suyo.
Sus sentidos, especialmente el olfato, son prodigiosos. Puede detectar alimento o peligro a varios kilómetros de distancia, pero detrás de su fuerza y astucia hay también una vulnerabilidad latente. En el bosque boreal, el equilibrio entre la vida y la muerte es frágil, y cada decisión, cada huella en la nieve, puede marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. La relación del ser humano con el oso pardo ha sido ambivalente, veneración y temor a partes iguales. En muchas culturas del norte ha sido símbolo de poder, sabiduría y renacimiento. Los pueblos indígenas lo consideran un hermano mayor, un espíritu protector de los bosques. Pero la modernidad, con su avance insaciable, lo ha empujado cada vez más lejos, fragmentando sus territorios y alterando sus ciclos. Donde antes rugía el silencio de los pinos, hoy resuena el eco de la tala y el hierro. Y sin embargo, el oso sigue resistiendo, adaptándose, como si su espíritu se negara a rendirse ante el olvido. Ver a un oso pardo en libertad es presenciar la esencia misma de la naturaleza indómita. Su caminar pausado entre los abedules, el vapor que exhala en el aire gélido, el brillo de sus ojos al atardecer, todo en él parece recordarnos que la tierra no nos pertenece, que somos apenas visitantes en su vasto reino. Su supervivencia no es solo una hazaña biológica, es un símbolo de equilibrio perdido y esperanza latente. Protegerlo es proteger la memoria del bosque, el rugido del viento y la dignidad de lo salvaje. Porque mientras el oso pardo siga vagando por la taiga, el espíritu del norte seguirá vivo. En los bosques helados de la taiga, donde el silencio se rompe solo por el crujir de la escarcha bajo los árboles, una diminuta chispa de vida desafía al invierno con una voz aguda y un corazón inquebrantable. El carbonero común, Parus major. Con su pecho amarillo intenso y su cabeza coronada por un brillante casco negro, este pequeño pájaro parece una nota de color perdida en el paisaje gris y blanco. Es un símbolo de resistencia y alegría, un ser que, pese a su tamaño, ha aprendido a convertir el frío más cruel en una melodía de supervivencia. El hábitat del carbonero se extiende por toda la franja boreal del hemisferio norte, anidando entre los pinos, abedules y abetos que dominan la taiga. Aunque muchos pájaros migran hacia el sur antes de que llegue el invierno, el carbonero permanece. No teme a la nieve ni al hielo. En su lugar, adapta su comportamiento y su dieta para sobrevivir los meses más duros. Su inteligencia le permite recordar los lugares donde ha escondido semillas durante el otoño, y su valentía lo lleva a explorar rincones olvidados del bosque, buscando insectos ocultos bajo la corteza o frutos secos enterrados en la tierra congelada. Su dieta es tan diversa como su ingenio. En verano se alimenta de insectos, larvas y orugas que encuentra entre las hojas, mientras que en invierno amplía su menú con semillas, bayas y restos de comida que halla en los árboles.
A menudo se le observa colgado cabeza abajo, escudriñando grietas diminutas con la precisión de un acróbata. Cada movimiento es una demostración de adaptación. Su ligereza le permite moverse donde otros pájaros no pueden, y su curiosidad constante lo convierte en uno de los supervivientes más exitosos de la taiga. El nido del carbonero es una maravilla de simplicidad y calidez. Lo construye dentro de cavidades naturales en los troncos o en huecos abandonados por los pájaros carpinteros, usando musgo, plumas y pelo de otros animales para crear un abrigo térmico. Allí, la hembra deposita entre 6 y 10 huevos diminutos, que empolla con paciencia mientras el macho la alimenta. Cuando las crías nacen, los dos padres trabajan sin descanso, haciendo decenas de viajes diarios para llevar alimento. En cada vuelo desafían el frío y a los predadores, guiados por un impulso que trasciende la lógica: el amor por la vida. En el aire gélido de la taiga, el canto del carbonero es una declaración de esperanza. No se detiene ni siquiera en los días más cortos del año, cuando el sol apenas roza el horizonte. Su voz es un eco vibrante entre las ramas cubiertas de escarcha, un recordatorio de que la vida persiste incluso en los rincones más inhóspitos del planeta. Muchos científicos han observado que esta especie adapta su canto según las condiciones del entorno, usando tonos más agudos para comunicar en medio del viento y la nieve. Es literalmente un músico que afina su arte según el pulso del bosque. Un dato fascinante es su extraordinaria inteligencia. El carbonero común es capaz de resolver problemas complejos, reconocer rostros humanos y recordar patrones durante meses. En estudios realizados en Europa del Norte, se ha visto cómo estas aves aprenden a abrir tapas de botellas o cajas de comida, demostrando una memoria y creatividad comparables a la de algunos primates. En la taiga, esa capacidad no es un lujo, es la clave para sobrevivir. El carbonero común nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el tamaño, sino en la mente y el espíritu. Su valentía frente al invierno y su ingenio para adaptarse son una metáfora viva de la resistencia natural. En un mundo donde el cambio climático amenaza los equilibrios más frágiles, su canto se convierte en una advertencia y una inspiración. Si un ave de apenas unos gramos puede desafiar la nieve y seguir cantando, los humanos también podemos aprender a convivir, cuidar y proteger el entorno que compartimos. En la taiga, cada nota de su voz es un himno a la vida. En los páramos helados de la taiga, donde el viento silba entre los abetos y la luna se refleja en la nieve como un espejo de hielo, emerge una silueta que encarna la esencia misma de lo salvaje. El lobo gris, Canis lupus. Su aullido atraviesa la noche como un canto ancestral, un eco que resuena en el corazón del bosque desde tiempos inmemoriales. En él habita la inteligencia, la lealtad y la fiereza de un verdadero superviviente del norte. No es solo un depredador, es el equilibrio en movimiento, el guardián del orden natural en un ecosistema donde cada vida cuenta,
y cada decisión tiene un propósito. El hábitat del lobo gris abarca una de las extensiones más amplias del planeta, desde las tundras árticas hasta los densos bosques de Eurasia y América del Norte. En la taiga, su reino helado, el lobo ha desarrollado una resistencia admirable. Su pelaje doble, una capa interna densa y otra externa más áspera, lo protege del frío cortante y de los vientos que harían sucumbir a otros animales. Sus patas anchas y peludas actúan como raquetas naturales, permitiéndole deslizarse sobre la nieve sin hundirse. Todo en su anatomía, desde su mirada calculadora hasta su zancada ligera, parece diseñado para sobrevivir a la crudeza del invierno. Pero lo que realmente distingue al lobo gris es su estructura social. Vive y caza en manadas jerarquizadas que funcionan como una familia. En ellas, la cooperación es ley y la comunicación un arte. Los aullidos, gruñidos y posturas corporales son parte de un lenguaje complejo que refuerza la unión del grupo. Cada miembro cumple un papel. Los líderes guían, los jóvenes aprenden, los cazadores acechan. Juntos forman un engranaje perfecto que encarna la inteligencia colectiva de la naturaleza. En un entorno donde el aislamiento es sinónimo de muerte, el lobo demuestra que la supervivencia se construye en comunidad. Su modo de cazar es una coreografía precisa y letal. No se lanza a ciegas sobre sus presas, las estudia, las prueba, las desgasta. En grupo, rodean a ciervos, renos o alces, aprovechando su resistencia y coordinación. Cuando finalmente atacan, lo hacen con una eficiencia asombrosa, evitando heridas innecesarias. A diferencia de los cazadores solitarios, el lobo gris entiende el poder del grupo. Su éxito no depende solo de la fuerza, sino de la estrategia, la paciencia y la sincronía. Es una danza entre la vida y la muerte, ejecutada con el respeto del que sabe que cada alimento tiene un costo. Durante el invierno, cuando el alimento escasea y las noches parecen interminables, el lobo recurre a su astucia. Puede recorrer más de 30 kilómetros en un solo día en busca de una presa. Y cuando todo parece perdido, su olfato capaz de detectar el olor de un animal a varios kilómetros le da una segunda oportunidad. En la primavera, la historia cambia. El bosque se llena de vida y las hembras paren en madrigueras ocultas bajo troncos o rocas. Los cachorros nacen ciegos y vulnerables, pero rodeados de amor y protección. La manada entera los alimenta, los cuida, los enseña. Así, generación tras generación, el legado del lobo continúa latiendo entre los bosques del norte. El lobo gris no solo simboliza la fuerza salvaje, también representa el vínculo perdido entre el ser humano y la naturaleza. Durante siglos fue temido, cazado y demonizado, víctima de mitos y prejuicios. Sin embargo, su papel en el ecosistema es vital, regula las poblaciones de herbívoros, mantiene los bosques sanos y contribuye al equilibrio ecológico. En lugares donde ha sido reintroducido, como en Yellowstone, su regreso ha transformado ríos, plantas y cadenas alimenticias enteras. El lobo no destruye, restaura, y con cada aullido bajo la luna, nos recuerda que la vida salvaje tiene su propia sabiduría. Hoy, el lobo gris sigue siendo símbolo de resistencia y libertad. Aunque las amenazas persisten, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el conflicto con los humanos, su espíritu indomable no ha desaparecido.
Verlo moverse entre los árboles cubiertos de escarcha es presenciar una elegancia que trasciende el miedo y la fuerza, la elegancia de lo esencial. El lobo no es el villano de los cuentos, sino el eco de una verdad que hemos olvidado. La naturaleza no necesita dominarse, necesita entenderse. Mientras su aullido siga resonando entre los abetos de la taiga, el alma salvaje del planeta seguirá viva. Cuando el invierno se despide y la taiga comienza a despertar, un suspiro helado se disuelve entre los árboles. Todo lo que sobrevivió al gélido abrazo de la oscuridad, los cuerpos, los instintos, los silencios, se convierte en testimonio de una fortaleza que el ser humano apenas puede imaginar. Esta tierra, donde la vida parece imposible, es en realidad un escenario de milagros. Cada hoja que resiste la escarcha, cada huella sobre la nieve y cada aliento tibio bajo la aurora boreal son recordatorios de que la naturaleza no lucha contra el frío, lo abraza, lo entiende y lo transforma en supervivencia. El ser humano, en cambio, ha olvidado esa sabiduría ancestral. En su intento por dominar la naturaleza, ha roto el delicado equilibrio que sostiene estos ecosistemas. Los bosques boreales, que absorben millones de toneladas de carbono, que guardan secretos milenarios en su suelo congelado, se están desvaneciendo bajo el fuego, la tala y el cambio climático. Cuando la taiga se extingue, el planeta pierde uno de sus pulmones más antiguos y con él el canto de criaturas que aprendieron a convivir con la adversidad sin destruir su hogar. Que este viaje por la taiga no sea solo un encuentro con el asombro, sino con la responsabilidad. La grandeza de estas tierras heladas nos enseña que la vida, incluso en el extremo, siempre encuentra una forma de seguir. Protegerla no es un acto de compasión, sino de supervivencia compartida, porque cuando los bosques de la taiga callen, el silencio no será solo de los animales, será también el preludio del nuestro.